El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien atendiera del otro lado y cuando la voz finalmente respondió no era la voz de un artista acostumbrada a medir cada palabra para las cámaras. Era la voz de un abogado. Seca. Precisa. Con el tono de quien sabe que lo que está a punto de decir va a ser citado, archivado y reproducido durante semanas. Esa voz confirmó algo que durante meses estuvo envuelto en rumores, en capturas de pantalla borrosas, en silencios incómodos cada vez que los medios intentaban acercarse. Confirmó que existe un proceso legal en curso. Confirmó que hay documentos que ya no están en un cajón esperando ser firmados, sino que están sobre una mesa de algún juzgado donde las palabras valen lo que pesan y las pruebas no se borran con un comunicado de prensa. Confirmó que Cristian Nodal no puede responder lo que se le está preguntando porque cualquier respuesta pública que dé en este momento exacto podría usar en su contra dentro de esa sala donde los abogados hablan y los artistas se quedan sin micrófono. Esa confirmación salió hace horas. No fue un rumor de pasillo. No fue un comentario en un live de Instagram que se borró a los 5 minutos. Fue una declaración con nombre, con apellido, con el peso de una firma legal detrás. Y en el momento en que eso ocurrió, la historia que muchos creían cerrada volvió a abrirse por el medio con un corte limpio que dejó a un lado la versión de los hechos que ciertos programas de espectáculos habían estado vendiendo durante meses. ¿Qué documentos están exactamente sobre esa mesa? ¿Por qué el equipo legal de Casu decidió hablar justo ahora y no hace 3 meses cuando los rumores ya circulaban? ¿Qué es lo que Nodal no puede decir sin ponerse en riesgo legal? ¿Y por qué cada vez que alguien intenta acercarse a su entorno para pedir una respuesta, el silencio es absoluto? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Y lo más inquietante es que tal vez no la tengan por mucho tiempo más. Piensen en esto. Durante meses hemos visto a Nodal sonreír en entrevistas, posar en alfombras rojas, compartir fotos de su nueva vida al lado de Ángela Aguilar mientras desde Argentina llegaban señales mucho más tenues pero constantes. Señales que no eran fotos de portada ni declaraciones emotivas, sino ausencias. Ausencias de respuesta, ausencias de mención, ausencias de esa cortesía mínima que incluso las parejas más rotas mantienen cuando entre ellos hay una hija. Casu no dijo nada. No lanzó una canción de despecho con nombre propio. No concedió entrevistas donde llorara frente a cámara. Se calló. Y ahora, cuando su abogado abre la boca, lo hace para confirmar que hay un juicio que nadie esperaba, que nadie vio venir con esta forma, con este peso, con esta capacidad de cambiar el tablero completo. Si llegaste hasta aquí, quédate. Porque en los próximos minutos vamos a reconstruir paso a paso cómo se llegó a este momento, porque el silencio de Nodal no es paz sino estrategia legal, y qué es lo que el abogado de Casu acaba de poner sobre la mesa que hace que toda la narrativa de los últimos 12 meses se tambalee desde la raíz. Buenos Aires, 3 de junio de 2025. Esa fecha y esa ciudad son el anclaje que baja esta historia de las especulaciones de redes a algo concreto. Ese día, según versiones que trascendieron de fuentes cercanas al entorno legal del artista, el abogado patrocinante de Casu salió de una audiencia en los tribunales federales de la avenida Pueyrredón con una carpeta bajo el brazo y una declaración lista para ser publicada en medios especializados. No habló de amor. No habló de traición. Habló de documentos. De firmas que faltan. De acuerdos que no se cumplieron. De una situación procesal que ya no admite más postergaciones. Y cuando esa declaración cruzó el Atlántico y llegó a México, el equipo de comunicación de Nodal recibió una llamada que no estaba en la agenda de esa mañana. Lo que vino después fue un silencio de radio que dura hasta hoy. El dato devastador no es solo que exista un juicio. Los juicios entre figuras públicas ocurren más de lo que se cuenta y muchas veces terminan en acuerdos de confidencialidad que nadie conoce. El dato devastador es lo que el abogado confirmó sobre la naturaleza de ese proceso. Según trascendió, no se trata de una simple demanda civil por daños a la imagen ni de un reclamo menor que se resuelve con un cheque y un comunicado conjunto. Se trata de un proceso que involucra directamente acuerdos de custodia, de manutención, de responsabilidades perentels que según la misma declaración habrían quedado en un limbo que el otro lado no quiso resolver en la mesa de negociación privada. Y cuando eso ocurre, cuando un abogado sale a confirmar que la vía legal es la única que queda porque la vía del diálogo se agotó, el artista del otro lado pierde una de sus armas más poderosas, la palabra. Nodal no puede subir a sus redes a desmentir con el tono que usa para todo. No puede lanzar una historia de Instagram explicando su versión. No puede sentarse frente a un periodista amigo y soltar la frase contundente que desvíe la atención. Porque en este tipo de procesos, cada declaración pública es una potencial prueba en contra.
Cada palabra que elige, cada adjetivo que usa, cada silencio selectivo puede ser leído por un juez como indicio de conducta. Y eso lo sabe. Por eso no responde. Por eso no puede responder. ¿Recuerdan cuando les pregunté por qué el equipo legal de Casu habló justo ahora y no antes? La respuesta es más oscura de lo que pensaban. Y tiene que ver con un plazo que se vencía, con una presión que ya no admitía más meses de espera, y con una artista que aguantó cada golpe mediático en silencio mientras construía algo que nadie le regaló. Para entender el peso completo de lo que está ocurriendo hay que volver al principio, pero no al principio romántico de las fotos de redes ni a los videos donde cantaban juntos. Hay que volver al momento en que la historia se partió en dos. Nodal y Casu se conocieron en medio de una tormenta mediática que ya existía antes de que ellos decidieran cruzarse. Él venía de una relación pública con Belinda que terminó con el tipo de ruido que solo generan las rupturas entre figuras de ese tamaño. Ella venía de construir una carrera en el trap latinoamericano desde cero, sin el respaldo de un apellido familiar conocido, sin la protección de un clan mediático que decidiera cuándo salía en portada y cuándo no. Se juntaron. Tuvieron una hija. Le pusieron Inti. Y durante un tiempo que pareció corto desde afuera pero que desde adentro debió sentirse como una eternidad, intentaron sostener algo que el ritmo de sus vidas no estaba diseñado para sostener. Luego vino la separación. Y aquí es donde la narrativa oficial que ciertos medios mexicanos empezaron a construir tomó una forma que el tiempo y los números de Casu han ido desmontando pieza por pieza. La versión que circuló en esos meses fue cómoda para un lado. Casu quedaba como la ex, la argentina que había quedado atrás, la que miraba desde la distancia mientras Nodal reconstruía su vida a velocidad récord al lado de Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, la niña de oro de la música regional mexicana protegida por un apellido que abre puertas en la industria y en la televisión. Esa narrativa pintaba a Nodal como el hombre que había encontrado la estabilidad después del caos, la familia perfecta después de la tormenta, la imagen limpia después de la polémica. ¿Y acaso la dejaba en un rincón desde el que se suponía que no iba a poder responder con el mismo volumen? Pero Casu no respondió con palabras. Respondió con fechas de concierto. Respondió con entradas agotadas. Respondió con una gira que la llevó de México a Estados Unidos y que ahora la lleva a Europa mientras ciertos programas de espectáculos seguían insistiendo en que sus números no eran reales. Ventaneando. Pati Chapoy. El programa que tiene el historial más largo de ataques directos contra Casu en la televisión mexicana. Desde que la artista anunció sus fechas en el Auditorio Nacional, Chapoy empezó a sembrar dudas. Dijo que no creía que Casu pudiera llenar el recinto. Casu agotó 2 noches. Luego Chapoy cuestionó el tipo de público, el vestuario, la moralidad del espectáculo. Luego, frente a millones de televidentes, le dijo que se quedara calladita, que atendiera a su hija, que recibiera la lana y dejara de quejarse. Eso ocurrió en febrero de 2026. El público argentino respondió con tal fuerza que Chapoy se convirtió en tema de debate en Buenos Aires durante días. Pero el programa no frenó. Cuando Casu arrancó su gira por Estados Unidos, Ventaneando afirmó en pantalla, sin presentar ninguna prueba, que la artista estaba regalando boletos para llenar sus conciertos pese a que los medios de venta oficial reportaban sold out. Los asistentes respondieron con recibos de compra, con videos de recintos llenos, con testimonios que desmentían la versión del programa en tiempo real. Mientras eso ocurría, Nodal daba una entrevista al periodista Javier Paniagua donde criticaba a los artistas que anunciaban sold outs falsos. Dijo que era una mentira, una gran mentira. 3 semanas después, su promotora publicaba fotos de él con un boleto gigante que decía casa llena frente a la Plaza de Toros Monumental de Ciudad de México. La contradicción quedó expuesta. Pero nadie en su equipo respondió. Y en paralelo, las acusaciones de Ventaneando contra Casu seguían usando exactamente el mismo argumento que Nodal había usado contra los artistas genéricos, apuntando directamente a la Argentina. El mismo argumento. El mismo blanco. El mismo silencio del otro lado. Y ahora, compadres, llegamos al centro de este mapa. Porque mientras todos miraban las redes, las entrevistas, las alfombras rojas y las fotos de la nueva pareja, detrás de esa cortina se estaba gestando algo que no tenía que ver con canciones ni con likes. Según trascendió de fuentes cercanas al entorno legal del artista, los meses de silencio de Casu no eran indiferencia. Eran disciplina. Eran la instrucción de un equipo jurídico que le había recomendado no hablar públicamente de ciertos temas porque esos temas estaban siendo canalizados por otra vía. Una vía que no usa Instagram. Una vía donde las capturas de pantalla no valen, pero las firmas y los documentos sí.
El abogado confirmó que existe un proceso que ya está en marcha, que hay plazos legales que se cumplieron, que hay notificaciones que fueron enviadas y recibidas, y que Nodal, en este momento específico, no puede ofrecer una respuesta pública porque cualquier cosa que diga puede ser utilizada en el contexto de ese proceso. Eso explica el silencio. Eso explica por qué un hombre que normalmente no duda en expresarse, en subir historias, en contestar a medios, de repente se volvió inalcanzable para cualquier pregunta que se acerque a este tema. No es paz. No es madurez. Es restricción legal. Y esa restricción tiene un nombre que suena distinto en la farándula. Suena a juicio. Suena a proceso. Suena a que la historia que contaron desde México durante meses tiene una contraparte escrita en páginas numeradas que no salen en la televisión. El mecanismo es preciso. Cuando una de las partes en un conflicto de estas características decide llevar el caso a la vía judicial, la otra parte entra en una especie de zona de silencio forzoso. Los abogados no permiten declaraciones públicas. Los equipos de comunicación reciben la orden de desviar cualquier pregunta relacionada. Las redes sociales se convierten en campos minados donde cada emoji, cada canción compartida, cada frase de una entrevista pasada puede ser interpretada como una posición oficial. Nodal está en esa zona. Y lo confirmó sin querer al no responder nada. Ni siquiera un desmentido suave. Ni siquiera un comunicado de su equipo diciendo que todo es especulación. El vacío es elocuente. El vacío es la respuesta. Pero hay algo más que hay que entender para que el cuadro quede completo. Este proceso no surgió de la nada. Se gestó durante meses de supuestos incumplimientos que las fuentes cercanas al entorno de caso habrían estado documentando desde hace tiempo. Acuerdos que se habrían roto. Fechas que no se habrían respetado. Obligaciones que habrían quedado en el aire mientras la vida pública del otro lado seguía su curso como si nada de eso existiera. Y cuando una madre decide que la vía privada se agotó, cuando los llamados no funcionan, cuando las mesas de negociación quedan vacías, lo que queda es la mesa del juzgado. Eso es lo que el abogado confirmó. Que la mesa del juzgado ya no está vacía. Que hay alguien sentado del otro lado con una carpeta que no se cierra con un clic de celular, sino con una resolución que puede tardar pero que deja registro permanente. Las consecuencias sistémicas de esto van más allá de la pareja. Esto le habla a toda la industria del entretenimiento en Latinoamérica sobre lo que ocurre cuando la narrativa mediática se construye en un solo sentido durante demasiado tiempo. Durante meses, ciertos programas de televisión en México pintaron a Casu como alguien que estaba quedándose atrás, que necesitaba polémica para mantenerse relevante, que sus números eran dudosos, que su presencia en la industria mexicana era un espejismo sostenido por regalos y marketing. Esa narrativa tenía un propósito. Servía para que la historia de Nodal y su nueva familia brillara más. Servía para que el público mexicano sintiera que el artista local había ganado, que había dejado atrás algo problemático para encontrar algo mejor, algo más puro, algo más acorde con la tradición y los valores que ciertos sectores de la sociedad mexicana premian. Pero mientras esa narrativa circulaba en pantalla, los documentos legales se acumulaban en Buenos Aires. Y ahora esos documentos hablan. Hablan de una realidad que no cabe en un segmento de chisme de 15 minutos. Hablan de obligaciones que no se cumplieron. De una hija que crece en medio de un silencio que un día tendrá que ser explicado. De una madre que eligió no usar las redes para pelear, sino los tribunales. El paralelo con otras historias de la farándula latinoamericana es inevitable. Cuando Shakira enfrentó su separación de Gerard Piqué, también hubo un momento en que los medios intentaron vender una narrativa donde ella era la que se quedaba atrás, la ex que no podía competir con la nueva vida del futbolista. Shakira no respondió con declaraciones largas al principio. Respondió con un tema musical que rompió récords mundiales. Respondió con números que nadie pudo discutir. Casu está en un camino distinto porque su respuesta no es una canción de despecho dirigida a Nodal. Su respuesta es una gira que llena recintos en 2 continentes y ahora, según trascendió, una acción legal que confirma que el silencio de ella no era debilidad. Era estrategia. Era esperar el momento correcto. Era dejar que el otro lado construyera su torre de cristal para que el ruido de la primera grieta se escuchara más fuerte. Y la grieta ya se escucha. En México, los medios que llevan meses atacando a Casu no han sabido cómo procesar la confirmación del abogado. Algunos intentaron minimizarla. Otros directamente la ignoraron. Pero en redes, donde la memoria es más larga de lo que ciertos conductores creen, la gente empezó a juntar las piezas. Empezaron a circular de nuevo las declaraciones de Ventaneando donde Chapoy decía que Casu regalaba boletos.
Las pusieron al lado de los videos de los conciertos llenos. Empezaron a circular las capturas donde Nodal criticaba los sold-outs falsos. Las pusieron al lado de su foto con el boleto gigante. Y ahora, empezaron a circular las fechas de la confirmación legal. Las pusieron al lado del silencio absoluto de Nodal. El contraste hace el trabajo. No hace falta que nadie grite. El contraste entre lo que un lado dice y lo que el otro lado confirma con documentos habla a un volumen que ningún altavoz de televisión puede alcanzar. En el tramo más denso de esta historia, cuando la atención naturalmente quiere bajar, hay que recordar algo concreto. El 30 de abril de 2026, en el San José Civic de California, Casu paró su concierto en medio de un recinto lleno. Miró al público. Recreó con gestos exagerados la reacción de quienes la critican. Se persignó. Dijo con tono burlesco, para la gente que me conoce por las noticias, vienen al show y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? El público estalló. Las redes conectaron eso con las palabras de Chapoy meses atrás. Pero lo que pocos notaron en ese momento fue lo que no dijo. No mencionó a Nodal. No mencionó a la familia Aguilar. No mencionó a Ventaneando. Dejó que el sold-out detrás de ella hablara. Y ahora, semanas después, su abogado habla por ella en un idioma que no admite interpretaciones poéticas. Esa combinación es letal para una narrativa construida sobre la suposición de que ella no tenía recursos para responder. Los recursos están sobre la mesa. Y son legales. Pensemos en el timín una vez más porque el timín en esta historia no es casualidad. Es arquitectura. La confirmación del abogado llega justo cuando Casu tiene fechas confirmadas en Madrid y Barcelona para noviembre de 2026. Llega cuando su gira por Estados Unidos acumula 6 sold-outs verificables. Llega cuando el público en México ya no necesita que nadie le diga que Casu tiene respaldo real porque ya la vieron en el Auditorio Nacional 2 noches seguidas. Llega cuando la narrativa de que ella era la que se quedaba atrás ya no tiene piso donde sostenerse. Y llega cuando Nodal está en medio de una gira propia donde cada concierto es una oportunidad para que alguien en la prensa le pregunte lo que no puede responder. El abogado eligió el momento. Y el momento dice que ya no hay espacio para que la historia siga siendo contada desde un solo lado. ¿Y qué pasa ahora? Esa es la pregunta que muchos se hacen y la respuesta no está en las redes de Nodal porque allí no hay nada. Ni una historia. Ni un comunicado. Ni una foto que desvíe la atención. El silencio es total. Y en el mundo de la farándula donde incluso las rupturas más duras se administran con una foto estratégica o una frase ambigua, el silencio total es la señal más clara de que hay algo grande detrás que no se puede tocar. Los abogados de ambos lados saben que cualquier movimiento en falso puede costar caro. Pero solo uno de los dos lados necesita mantenerse quieto. El otro ya habló. Y lo que dijo no fue una queja emocional. Fue una confirmación procesal. Hay un detalle que se mencionó apenas y que vale la pena detener. Según versiones que circulan en medios especializados de Argentina, el proceso incluiría no solo aspectos relacionados con la manutención y los acuerdos de custodia, sino también presuntas irregularidades en la forma en que ciertas obligaciones fueron asumidas verbalmente pero nunca formalizadas por escrito. Eso es común en relaciones donde la confianza existe hasta que deja de existir. Se promete. Se asume que la otra parte va a cumplir. Se deja pasar el tiempo. Y cuando el tiempo muestra que la promesa no se convierte en acción, el que esperó se encuentra con que no tiene un papel que respalde lo que se dijo en la intimidad. Pero a veces, incluso sin ese papel, hay rastros. Hay transferencias. Hay mensajes. Hay testigos. Y cuando esos rastros se juntan en una carpeta que entra a un juzgado, la promesa verbal deja de ser un recuerdo para convertirse en evidencia. Eso es, según se especula, lo que ocurrió aquí. Una acumulación de meses donde la vía privada se intentó y fracasó. Y ahora la vía pública, la vía legal, toma el relevo. El impacto en la imagen pública de Nodal es medible incluso sin encuestas. Basta con leer los comentarios bajo cualquier publicación reciente suya. La gente pregunta. No sobre su música. Pregunta sobre el silencio. Preguntan por qué no responde. Preguntan si es cierto lo del juicio. Y cuando un artista pasa de ser el centro de conversación por su talento a ser el centro de conversación por lo que no puede decir, la marca personal sufre un desgaste que ningún número de streaming compensa fácilmente. Especialmente cuando ese artista había construido una imagen basada en la honestidad brutal, en decir lo que otros no se atrevían, en ser el tipo que llama mentira a los sold-outs falsos y que ahora no puede llamar mentira a una confirmación legal sin ponerse en riesgo. La paradoja es evidente. Y el público la está viendo.
Pero volvamos a Casu. A la artista que desde el principio de esta historia fue colocada en un rol que ella nunca eligió. El rol de la ex. El rol de la madre soltera que debía quedarse callada. El rol de la extranjera que no tenía el peso de los apellidos mexicanos para que la televisión nacional la respetara. Ella rechazó ese rol sin dar un solo comunicado de prensa sobre su situación personal. Rechazó ese rol llenando recintos. Rechazó ese rol llevando a su hija a los ensayos, a los viajes, construyendo una realidad donde ella no necesitaba que un programa de chismes le diera permiso para ser madre y artista al mismo tiempo. Y ahora rechaza ese rol una vez más, pero desde la oficina de un abogado que confirma que la ley está de su lado en este tramo específico. Esa triple respuesta, la artística, la materna, la legal, forma una estructura que no se derrumba con un comentario en pantalla. Es una estructura de hormigón. Y la están viendo desde Argentina, desde México, desde España, desde cada ciudad donde alguien compró un boleto para verla. Los que llevan tiempo en este espacio saben que las historias de farándula tienen ciclos. Primero viene el escándalo. Luego viene el silencio. Luego viene la respuesta. Y finalmente viene la consecuencia real que nadie anticipó. Estamos en el tramo de la consecuencia. La consecuencia de meses donde se asumió que Casu no iba a poder responder. La consecuencia de ataques televisivos que buscaban minar su credibilidad justo cuando ella estaba construyendo la respuesta más sólida que existe. La que no se filtra. La que no se borra. La que no depende del rating de un programa de espectáculos. Y hay algo que va a ocurrir en los próximos días que va a poner a prueba a todos los actores de esta historia. En algún momento, Nodal tendrá que romper el silencio. No necesariamente para hablar del proceso, porque sus abogados no se lo permitirán. Tendrá que romperlo para seguir vendiendo entradas, para seguir promocionando su música, para seguir siendo el rostro visible de una carrera que no puede permitirse quedar atrapada indefinidamente en una zona de silencio legal. Cuando eso ocurra, cada palabra que elija será analizada. Cada sonrisa será leída. Cada foto con su nueva pareja será contextualizada de nuevo bajo la luz de lo que ahora sabemos que existe en un juzgado. Esa es la trampa de la imagen pública en 2026. Todo está archivado. Todo está disponible. Y todo se puede poner al lado de todo. Casu no necesita hacer eso. Su abogado ya lo hizo por ella. Con una sola confirmación, cambió las reglas del juego. Dejó de ser una historia de exparejas peleando en redes para convertirse en un caso donde hay una parte que puede hablar legalmente y otra que no puede responder sin ponerse en riesgo. Eso no es drama de reality. Eso es la realidad que sobrevive cuando se apagan las cámaras de los programas de chismes. Y esa realidad es la que muchos en esta industria temen porque no se puede editar, no se puede cortar al siguiente comercial, no se puede suavizar con un chiste de conductor. El mapa completo de esta semana incluye entonces varias piezas que hay que dejar sobre la mesa antes de cerrar. La confirmación legal del entorno de Casu. El silencio absoluto de Nodal. El historial de Ventaneando atacando sistemáticamente a la Argentina con acusaciones que los números desmintieron una y otra vez. La entrevista de Nodal donde criticaba los sold-outs falsos y su propio boleto gigante semanas después. Las fechas de Casu en Madrid y Barcelona. Y el gesto en San José donde ella imitó a sus críticos frente a un recinto lleno sin nombrar a nadie. Cada pieza sola cuenta una parte de la historia. Juntas cuentan algo que nadie en la televisión mexicana quiere armar en el mismo segmento porque el resultado no favorece la narrativa que han vendido durante meses. Pero aquí sí se arma. Aquí sí se pone todo junto. Y el resultado es una imagen donde la artista que supuestamente iba a quedar atrás está de gira por el mundo con entradas agotadas y un proceso legal que confirma que su silencio era disciplina, no derrota. Mientras el artista que supuestamente había ganado la partida pública está atrapado en un silencio que no puede romper sin consecuencias legales. Eso no es opinión. Eso es lo que el abogado confirmó y lo que Nodal no puede responder. Lo que viene ahora depende de plazos judiciales que no respetan los calendarios de la farándula. Pero la farándula tendrá que adaptarse. Porque cuando un abogado habla con la claridad con la que habló este, y cuando el otro lado solo puede ofrecer ausencia, la historia avanza en una sola dirección. No es la dirección que Ventaneando predijo. No es la dirección que ciertos titulares de hace un año sugerían. Es la dirección que Casu construyó concierto por concierto, documento por documento, en silencio, sin pedir permiso, sin esperar a que nadie le diera la razón. Y cuando las ventas de Madrid se abran al público general, cuando Barcelona confirme sus 2 fechas en las Razmatas, cuando la gira Latinaje siga sumando ciudades, cada una de esas noches será una respuesta.
No una respuesta de palabra. Una respuesta de hecho. De gente que paga, que llega, que se queda, que canta. Mientras del otro lado, el silencio sigue. El silencio que ya no se lee como paz. Se lee como lo que es. Una pared construida por abogados para proteger a un cliente que de otro modo tendría que explicar cosas que no tiene cómo explicar sin contradecirse. Esa es la historia de esta semana. No es un chisme de pasillo. Es la confirmación de que hay un juicio que nadie esperaba. Que el abogado de caso acaba de poner los documentos sobre la mesa. Y que Nodal, el hombre que nunca dudaba en hablar, de repente no encuentra una sola palabra que pueda decir en voz alta. El siguiente capítulo ya está escrito. Solo que esta vez no está en una historia de Instagram. Está en una carpeta con número de expediente. Y cuando esa carpeta siga su curso, la farándula tendrá que contar algo que no podrá editar. Porque cuando la ley habla, los programas de chismes solo pueden quedarse escuchando. Algunos de ustedes ya lo intuyen. Dejen su comentario. ¿Desde cuándo sabían ustedes que el silencio de Casu no era rendición? Los que llevan los ojos abiertos desde el principio van a reconocer este momento. Y los que recién llegan, ahora tienen el mapa completo. Nos vemos en el siguiente. Porque esta historia, compadres, acaba de pasar a otra dimensión. Y ahí sí que no hay cortes comerciales que la detengan.